Somos Diálogo Abierto y en esta oportunidad le digo que ya está con nosotros el diputado nacional, economista de justicialismo, hombre de la Renovación Justicialista, Guido Di Tella. Enseguida va a estar con nosotros contestando algunas preguntas, ya tenemos algunas en nuestra mesa de trabajo, y recuerdo los dos teléfonos, 26086 y 46153. Ahora sí, señor director, usted. Y estas juntas o colegios electorales se reúnen separadamente, una en cada capital de provincia, una en la capital federal. Y bueno, ahí entonces los electores que componen cada una de esas juntas o colegios votan, eligen, hacen unas cédulas, dos, una con el nombre de la persona que proponen, que eligen para presidente de la República, otra con el nombre de la persona que proponen para vicepresidente. Es decir, no hacen un binomio en un solo papelito, sino uno para presidente, otro para vicepresidente. ¿No es una forma este tipo de participación de electores, digo, de pronto coartar ese tipo de elección directa que la población, el pueblo puede requerir? Bueno, yo no diría coartar, es lo mismo que si usted me dijera que los senadores, que las provincias envían al Congreso Federal, de acuerdo a la Constitución, son elegidos por las legislaturas de las provincias y no por el cuerpo electoral, ¿no es cierto? Acá la participación del cuerpo electoral, pese a ser indirecta, es más inmediata, porque votamos, sí, no por un presidente y vicepresidente, sino por una lista de electores, a quienes la Constitución les da después la competencia de elegir al presidente y al vicepresidente, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué puede pasar? Que, claro, en la época de la Constitución no existían los partidos políticos que conocemos hoy, ¿no es cierto? Hoy nosotros votamos electores de un partido político, del Partido Justicialista, del Partido Radical, del Partido Intransigente, en fin, el que cada uno elija. Doctor, ¿el balotaje tendrá vigencia? Mire, hay opiniones divididas. En la Constitución no está previsto. Porque si el presidente de la República no sale electo con la mayoría que la Constitución exige, que es más de la mitad, en las juntas o colegios electorales la elección la tiene que hacer el Congreso, reunida la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en asamblea. Y la Constitución da unas hipótesis de cómo se puede mover el Congreso, qué alternativas tiene. Bueno, hay quienes dicen que si se llega a ese trance en que el Congreso tiene que elegir porque el presidente y el vicepresidente no han salido elegidos de las juntas o de los colegios electorales, se puede hacer un balotaje. ¿Qué sería eso? Que el cuerpo electoral vuelva a, diríamos, desempatar, elegir entre los dos candidatos que han tenido mayor número de votos. Ahora, el problema está si eso se puede establecer en esta coyuntura o en cualquier otra, con resultado obligatorio, es decir, que lo que el cuerpo electoral decida en ese acto comicial de segunda vuelta, bueno, eso ya consagra al presidente y vice, o si simplemente es un resultado de tipo consultivo, como lo fue la consulta popular cuando el conflicto con Chile por el mar Austral, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que el balotaje eventualmente podría establecerse, pero nada más que a título consultivo, porque el Congreso, a mi parecer, no se podría desprender de la competencia de elegir él al presidente si es que no sale elegido ya por mayoría propia en los colegios electorales. Históricamente se utilizó el balotaje, no hace mucho. Claro, pero en una situación anómala, cuando la enmienda constitucional transitoria, la enmienda Lanusse del año 1972, hizo una reforma transitoria a la Constitución en algunas partes, entre ellas al sistema de elección de presidente y vicepresidente, y entonces sí, en el año 73, en dos oportunidades, en la elección en que fue designado Cámpora presidente de la República, y luego con la cefalía por su renuncia en la que fue electo Perón, se hizo aplicación del voto, de la elección directa a doble vuelta por balotaje. Pero el balotaje, la doble vuelta no
no fue necesario que llegara a funcionar. Doctor Vidal Campos, ¿es saludable para los argentinos este tipo de elección indirecta para elegir presidente y vice? Mire, yo creo que sí, si entendemos su significado. Lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es que el partido que tenga más votos en la elección popular, ese ya consagra al presidente y vicepresidente. Eso no lo establece la Constitución, no es así, no es así. No es así, y nos guste o no nos guste, no es así. Se podrá decir, algunos dicen eso es una trampa, y no, es un sistema distinto, es un sistema distinto. ¿Qué sucederá con la primera minoría? Bueno, ¿qué sucederá con la primera minoría? Pueden darse las alternativas que prevé la Constitución en el caso de que en los colegios electorales no saliera electo el presidente. Puede ser que electores de distintos partidos se pongan de acuerdo en los colegios electorales para dar su voto a algún candidato que no es de su propio partido y que con sus propios electores no llega a tener la mayoría de más de la mitad. En fin, eso yo creo que no es tramposo, que no es deshonesto. Son juegos, en el buen sentido de la palabra, partidarios, políticos, arreglos, soluciones que se pueden buscar y que se deben buscar para que el sistema electoral funcione, ¿no es cierto? Muy bien, así explicaba el doctor Germán Vidal Campos entonces cómo era el tema de los colegios electorales y qué se permitía que la enmienda, el anuncio que es en definitiva la introducción de balotaje en el sistema electoral argentino por única vez. Así que vamos a esperar ahora a ver si suponemos que la gente, todos nos enteramos debidamente cómo es este tema. Te digo algo muy cortito. Sí. El gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, propone que la primera minoría lleve al presidente y la segunda minoría al vicepresidente. Ah, una variante distinta. Distinta. Te cuento otra muy cortita también, porque Sí. si no se van a enojar arriba. Vos sabés que si no hay acuerdos en el colegio electoral, por ejemplo, la fórmula puede ser Ciano Costas. Yo no acepto. Para el próximo bloque le digo, vamos a hablar con el doctor Eduardo César Angelós. Y es una posibilidad, porque no hace falta ser candidato a nada, lo que pasa del colegio. Vamos a estar con el doctor Eduardo César Angelós. Pero le voy a pasar 2 números de teléfono para que usted haga llegar sus preguntas, fundamentalmente a partir del bloque siguiente al del doctor Angelós, que es el diputado nacional Guido Di Tella, que es el doctor Rubén Lanceta, que es el señor Luis María Echeverría, Néstor Sayese, Rubén Junco, Wenceslao Tejerina. Los teléfonos son 26086 y 46153. 26086 46153. Además, todos tenemos el sueño del pibe de alguna vez ser presidente, por lo menos de la República, y si no, de algún club de barrio. La pausa, señor director. A lo anunciado entonces, la palabra, la nota con el doctor Eduardo Angelós. Ya la vemos y la escuchamos. Doctor Angelós, están faltando casi 30 días para las elecciones. ¿Ustedes advierten que hay interés en la gente, advierten que hay el mismo interés que hubo en otras oportunidades o que ahora un poco la gente está, por motivos económicos y demás, medio desentendida de ese 14 de mayo? No, podrá tener preocupaciones. Por eso hay un número tan alto de indecisos, porque procura que las propuestas de los candidatos tengan más profundidad, nos reclama a nosotros respuestas mucho más acabadas de lo que puedan ser eslogan o consignas, como muchas veces caracterizó la vida política del país. Pero hay realmente un gran interés por esta decisión que el 14 de mayo, rumbo al 10 de diciembre, significará un hecho histórico en la República. Desde hace 61 años ningún presidente entrega los atributos presidenciales a otro hombre civil elegido por la voluntad popular. Entonces yo le hacía la pregunta porque en los últimos tiempos también de parte de los mismos políticos se está reconociendo como que están un poco desconectados de lo que es la realidad de la gente. Usted señalaba hace algunos momentos que había sido el transmisor de las inquietudes de la gente con respecto al cambio de la política económica, por lo menos el gabinete económico. ¿Los políticos están realmente desenganchados de las preocupaciones de la gente y es por eso a lo mejor que se advierte como una especie de apatía? No hay tal apatía, rechazo, categóricamente, no hay tal apatía. Y los hombres políticos no tienen un distanciamiento. Lo importante es saber cuáles son las calificaciones que tiene el pueblo para con nosotros los políticos y la dirigencia argentina, ya no solamente política. Y muchos que leen encuestas no hacen las encuestas cualitativas como corresponde y van a advertir entonces cuál es la separación que hay
hay entre clase dirigente y país, cuál es realmente a veces el rechazo que tenemos los políticos, los dirigentes sindicales, los dirigentes militares, los dirigentes del deporte. Es decir, hay una suerte de brecha que se ha establecido entre la dirigencia y lo que es el común de la gente. ¿Faltará información? ¿Faltará formación de la opinión pública? No lo sé, pero es importante entonces acortar cuanto antes la distancia para que nuestro lenguaje, sentimiento y verbo sea exactamente el mismo lo que la gente está demandando, reclamando. Cierto. Doctor, hace pocas semanas una revista importante, Gráfico, hizo 2 tipos de encuestas. En una de ellas fueron encuestados jugadores de fútbol, en otros deportistas en general, donde se supone que hay cierta élite. Donde estaba el jugador de fútbol ganó el doctor Menem, en los otros deportes gana el doctor Angelos y en algunos casos Alzogaray. ¿Significa algo eso? ¿Usted sabe dónde pierdo yo? Cuando se hace el resumen general, en los deportes que son más duros o que tienen violencia. Pierdo en el box y pierdo en el judo. En los demás son todos en aquellos donde realmente son los que ganan. Es decir, que hay alguna cierta correlación entre la decisión y el candidato. Pero el fútbol no es violento. No, hay un gran número también importante que nos apoyó a nosotros. No había tanta diferencia, pero donde perdía, hago la connotación. En la violencia pierdo. El doctor Escribano Pizorno, intendente de Tandil, hace algunos días cuando usted se presentó en esa ciudad, vino a visitarlo. ¿Eso significa que algo está cambiando en el país? Sí, un grado de convivencia y de madurez cívica y política que no teníamos antes. Y le decía recién al intendente y ayer al gobernador de La Pampa, Ahumada, cuando fui a visitarlo, que si estos gestos los hubiéramos tenido 30 años antes, hubiéramos ahorrado muchos dolores y muchos sacrificios al país que los ha tenido. Pero importante que lo hayamos aprendido, nunca cometamos para el futuro los mismos errores. Lo que no sé, si esto lo hubiéramos hecho 30 años antes, no se hubieran echado a él de la unidad básica y del comité. Esto es lo que no lo sé. Doctor, pero usted recién hacía alusión a la violencia, a propósito de los rubros deportivos en que usted dice que perdían las encuestas. No, lo dice el gráfico, no lo digo yo. Claro, en términos generales gano frente con todos los deportistas. Pierde ante los deportes donde hay violencia. Sí. Y también hablaba recién a propósito de lo que significó la visita del intendente municipal de Tandil, hombre del peronismo, al lugar donde usted estuvo para saludarlo. Y habló de que era una convivencia distinta a la que se estaba dando en el país. Ahora, digo una cosa, doctor, ¿por qué en las campañas políticas los candidatos apelan, por ejemplo, a la violencia del pasado? Por ejemplo, a marcar las diferencias como si se estuviera buscando señalar que hay un abismo todavía, que la convivencia no es tal. Pero yo no he incurrido en este detalle. Fíjese que yo no he descendido de ninguna manera a tratar los aspectos personales de ninguno de los que me son adversarios. De ninguna manera. Usted sabe que en esto viene mucha gente a traerle, a aportarle elementos, a aportarle pruebas o a aportar dichos, manifestaciones. Yo nunca las he tomado. Lo que yo creo que hay diferencias de tipos ideológicas, del punto de vista filosófico, de posiciones para asumir el futuro, pero de ninguna manera voy a incurrir o a bajar a esto. Yo viví demasiados años la confrontación en la República y quiero que este tiempo sea distinto. ¿Sabe por qué? Porque seguramente tanto Menem como yo estamos peleando los últimos rounds de una larga pelea en el país. Él va a cumplir 59 años el 2 de julio y yo voy a cumplir 58 el 18 de octubre. Los dos pertenecemos a la misma generación de frustraciones, desencuentros, de vicisitudes, seguramente de amarguras, y no quisiera que por lo menos de mi punto de vista, dejarle a mis hijos el mismo clima que nos tocó vivir a nosotros. Dice, doctor, que es cierto, usted puede no subir los decibeles o no buscar la confrontación o no descender a un terreno de choque. Pero, sin embargo, insisto, las campañas políticas que se ven por televisión reflejan esa violencia, reflejan ese pasado, reflejan el salto al vacío, reflejan votemos con conciencia, pero son partidos que de alguna forma, perdóneme, son partidos que de alguna forma forman parte de la convergencia. Sí, pero naturalmente que es así. Es naturalmente que ocurre en un proceso de tipo electoral. Un proceso electoral en todas partes del mundo tiene confrontaciones duras, difíciles. Lo importante es que terminado el proceso electoral vuelvan a ser la convivencia necesaria para que la maduración les exige para un país que está demandando cosas diferentes. Pero esto se ocurre en todas partes del mundo, no es en la República Argentina. Pero usted advierta un hecho notorio. No se han dado episodios de violencia en la República Argentina frente a la pintura de una pared o a las tomas de carteles o a la pared para pegar carteles. No se ha dado hecho de violencia. No ha habido enfrentamiento entre un sector y otro. Y esto es una demostración entonces de que más allá de la pirotecnia verbal, como yo califico, no hay
y hechos que puedan ser detonantes calificados como de violentos. ¿Y usted no advierte que a esta altura del partido a la gente le importa más la propuesta concreta de los candidatos que esa pirotecnia verbal o que revolver el pasado o buscarse las culpas? Estoy absolutamente convencido que es así, por eso tan alto número de indecisos que exige a cada uno de los candidatos más profundidad en la propuesta. Por eso yo hablo siempre de economías, hablo de problemas sociales y trato de desarrollar todo un proyecto de cómo habría que resolverlo. Y cuando le preguntan, por ejemplo, cómo va a ser para construir 1 millón de casas, ¿de qué contesta? Le contesto lo que tengo que hacerlo. Lo voy a construir primero con las 500.000 viviendas exactas que construyó en este momento el gobierno del doctor Alfonsín, con el mismo sistema, el del FONAVI y del Banco Hipotecario, y el resto a través de un sistema de capitalización de deuda que nos permite en un periodo de gobierno enlazar cada año uno con otro para poder construir para un sector de la sociedad que no alcanza o que supera las exigencias del FONAVI un tipo de vivienda que es distinta. Doctor, vuelvo al tema publicitario anterior. Por alguna de sus publicidades, aquello del presidente en serio, ¿significa Menem no es serio, Sogaray no es serio, Vicente no es serio, Esteban Vera no es serio? O los más agudos dicen, ¿no es serio Alfonsín? Y debe ser de los publicistas este tipo de cosas. Yo simplemente, es mi foto la que está ahí. La inteligencia y la picardía de ustedes sabrá qué quiere decir. ¿Significa entonces que el candidato no participa de esa publicidad cuando se le presenta? De ninguna manera. El candidato simplemente participa lo que es arriba de la tribuna cuando tiene que decir el pensamiento y las ideas que quiere para el futuro. Y en su concepto, con su idea, ¿a quién se referirá? ¿En la mía? No, la mía no tiene importancia. Lo importante es que sea usted. Lo que usted puede interpretar es que lo haya interpretado la sociedad argentina. Volvamos entonces a temas, no sé si más importantes, pero como usted se refería recién, dedicados a algo que para el país es mucho más profundo, el tema económico. La última oportunidad que tuvimos de conversar, justamente en Canal 8, usted hablaba del dígito de inflación, que era de 1 dígito. Ahora lamentablemente ha aumentado nuevamente. La razón... 2 dígitos la inflación y lamentable, y felizmente entonces el gobierno tomó medidas tales como la de reemplazo de suministro, que no había tenido los ajustes necesarios y en donde el dólar como influencia sobre el costo de vida ha gravitado para tener estos 2 índices inflacionarios. Pero lo importante es señalar que yo no quiero continuar con ellos, sino que vengo diciendo que el motivo más importante de mi acción como candidato a presidente, como presidente, va a ser una lucha sin cuartel contra el proceso inflacionario en la República Argentina. Fíjese que las encuestas cualitativas, en todas las análisis que se hacen, ninguno de los hechos ocurridos en casi los últimos 2 meses en el país han tenido influencia en la decisión o en el estado espiritual que tenga el votante o el argentino para decidirse, para tomar una posición decisoria el futuro. Y esto habla entonces del grado de madurez y reflexión. No vota por la coyuntura, sino vota por el futuro. Doctor, en el plano económico se hace siempre alusión cuando ha asumido el doctor Pugliese como ministro de Economía a la gestión anterior en el gobierno de Ilia cuando lo reemplazó a Eugenio Blanco. Dicho por el propio Pugliese, alguna vez lo hemos escuchado, en aquella oportunidad él no se apartó un ápice de la política trazada por Eugenio Blanco. Ahora simplemente fue un a esto iba la pregunta. Ahora se va a apartar varios ápices, pero le va a dar tiempo hasta el 10 de diciembre para revertir esto y para reacomodar los sectores de la economía. Creo que sí, es un hombre muy serio, ponderado, humilde y por sobre todas las cosas tiene un gran sentido común. Y este sentido común lo que le llevará a no incurrir en grandes tecnicismos ni acudir a tecnócratas, sino a medidas que son realmente las puntuales que está necesitando el país para allanar el camino de quien viniendo el 10 de diciembre puede instrumentar un proceso económico diferente. ¿Usted cree que se revertirá el tema inflacionario de aquí al 10 de diciembre? Por lo menos al 14 de mayo, no sé. Creo que la lucha va a ser realmente tendiente a eso, sin cuartel, para bajarlo a índices en donde nosotros podamos convivir con ella. Para mí no se puede convivir nunca con inflación, pero de cualquier manera es una realidad que el país no la puede superar. La pesca es un tema que le interesa fundamentalmente a Mar del Plata, al margen del país o además del país. ¿Cuál es la propuesta del radicalismo? La pesca le interesa no solamente a los marplatenses, la pesca le interesa a la Argentina, porque cuando en momentos como estos exportamos 367 millones de dólares de pescado, y porque no está incorporado a la dieta de los argentinos, y porque siempre al Atlántico lo miramos de espalda en vez de frente, tiene que ser la acentuación de esta política que se inició hace muy pocos años en la República, quebró luego la política o quienes trabajaban en esta, y luego se instrumentó de nuevo, a darle la apoyatura necesaria para poder tener una captura de 1 millón de peces en el país, de pescado, de toneladas, y que esto importe la exportación de 600 millones de toneladas. Con la incorporación que pueden ser los barcos de pesca y por sobre todas las cosas, aquello que nos permita atender desde la costa la preparación de pescados con destino a la exportación.
Doctor, a propósito de este tema, usted ha participado de reuniones con empresarios, con armadores, ha participado de una reunión con un hombre vinculado a la industria naval en la ciudad de Mar del Plata, precisamente, y se había planteado un tema duro ahí. Ahí era la casi denuncia de las dificultades que tenía un sector, este sector de empresario naviero, para conseguir los permisos de pesca. No de permiso de pesca, sino de construcciones, que era cosa diferente. Lo importante es que se alentara a quienes son armadores, como se llama, creo que es el término técnico, para que ellos pudieran tener las necesarias respaldos y preparar o fabricar barcos que nos permitieran a nosotros aumentar nuestra flota pesquera en el Atlántico. No había seguramente las facilidades que esperaban quienes fabrican o construyen esto desde los bancos argentinos. Y además, en alguna oportunidad me señaló algún grado o alguna actitud de cohecho con que habrían operado algunos. Sin hacerme la denuncia de nombre, me lo planteó en términos genéricos. Yo me puse a la averiguación de esto y en una de esas a lo mejor le puedo dar una respuesta. ¿Y ahora no le puedo anticipar nada? No, sería realmente falta de respeto, de consideración para la justicia, de consideración para el que me dio el dato y además por la necesidad que esto tiene de la reserva con que hay que manejarse. No, doctor, porque en definitiva lo que se plantea es se favorece la exportación, o mejor dicho, la importación de buques usados en detrimento de la industria naval argentina. Yo creo que son dos cosas diferentes. La industria naval argentina está preparando lo que se puedan ser los barcos costeros hasta un determinado número de millas. Y creo que estos otros barcos son lo que se llaman barcos de punta o de altura, que tienen otra capacidad, otra dimensión. Creo que hay ámbito excepcional para los dos. Lo importante es que esta industria naviera argentina, de fabricantes, de armadores, les demos el apoyo necesario para que fabriquen al máximo todos los barcos que tienen que ser repuestos cuanto antes porque son casi obsoletos en la República Argentina. ¿Me deja que lo traigo otra vez al terreno de lo político? ¿Cómo no? Doctor, si yo no recuerdo mal, usted hace algunos días señaló que usted no pertenecía a ninguna línea de las internas del radicalismo y que no iba a privilegiar ninguna línea o ningún sector del radicalismo sobre otro. Usted sabe que, por ejemplo, hay áreas donde la influencia está marcada, por ejemplo, por la Junta Coordinadora Nacional. Hay otras áreas donde está marcada, por ejemplo, por los Renovación y Cambio o los históricos del alfonsinismo. ¿Cómo se la va a arreglar para compatibilizar toda la línea y cómo va a ser la distribución? Porque aparentemente hay áreas determinadas para determinadas líneas internas. No, en mi gobierno eso no existe. No hay tal cosa. El primero, que yo no privilegio ninguna de las líneas porque no pertenezco a ninguna. Y en segundo lugar, voy a tratar de elegir siempre los mejores y de ninguna manera porque pertenezca a una u otra corriente interna del partido. Voy a elegir a los mejores, los que realmente depositaron la confianza, sé la tarea que van a cumplir. Doctor, ¿se podrá desprender un poco más todavía de la figura de gobierno? No digo renunciando, cuidado. Digo, simplemente marcando alguna diferencia con lo que es la política aplicada hasta este momento, en algunas áreas conflictivas sobre todo. Sé que algunos lo que pretenden es que yo hasta casi lo llegara a insultar a ver si al partido o al gobierno. No, estos hechos no van a ocurrir. Señalo mis puntos de vista, porque lo menos que puede tener el país es reclamarle a quien es candidato a presidente que tenga en cada una de sus definiciones el sello de su personalidad, la impronta personal, como llamo yo. Creo que la he manifestado acabadamente a lo largo de toda esta campaña, qué pienso, qué quiero y cómo haría para el futuro. Hace pocos días el doctor Pugliese dijo, yo les hablo con el corazón, me contenta con el bolsillo. Obviamente, ¿Hablo con el corazón? y me contestan con el bolsillo, ya siendo ministro de Economía, ¿no? Seguramente a la patria financiera, aquellos hombres que manejan el dólar. Y bueno, ¿cómo habría que combatirlos o vencerlos? No es cuestión de establecer un sistema de combate contra quien está en esta posición, sino cómo establecer un régimen de estabilidad económica donde el propio sistema los vaya opacando, haciendo desaparecer, porque no le va a dar normas o nichos de privilegio alguno para poder actuar. Lo importante es cómo la estabilidad económica va igualando a todos sus condiciones y posibilidades. Cuando hablo de estabilidad económica, estoy hablando entonces, por ejemplo, de mercado único de cambio, en donde no habrá posibilidad de influenciar para tener una clase de privilegio o ventaja. Bueno, la última, esta sí definitiva. ¿Se arregla en el colegio electoral con la UCD, sí o no? Porque parece que hay un ida y vuelta, ¿no? No, lo he planteado. Electores para un lado, María Julia senadora. Yo no lo he planteado de ninguna manera, no lo he analizado, no ha sido materia de conversión en mi partido de ninguna manera. Y además esto tiene que ser, cualquier cosa que vaya a pensarse, será el 15 de mayo. Mientras tanto, yo sigo tratando de juntar todas las voluntades populares que me acompañen y el número de electores que me haga falta. Dijo el doctor Angeloso en una parte de la charla, a propósito de lo que había hecho el doctor Pugliese en la gobernación de Arturo Illia, se tendrá que apartar varios ápices. En lo que dijo esta noche, ya hay varios ápices
en los cuales Pugliese se apartó de lo que había sido tradicional. Les recuerdo los números telefónicos para que nos consulte, o consulte mejor dicho, a los candidatos que vamos a tener esta noche. El 260-86-461-53. Esto a partir del próximo bloque que tendremos con el diputado nacional Guido Di Tella. Señor director, usted. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Escuchó el mensaje del ministro de Economía? Lo escuché y lo mastiqué un poco. ¿Qué opinión? Bueno, hay un cambio de política bastante grande con respecto a las medidas de hace una semana. Las de hace una semana implicaron una gran transferencia al sector agropecuario. Ahora se pone una retención al sector agropecuario. Se completa una devaluación que del lado de las importaciones ha sido del orden del 200% en un mes. Y del lado de las exportaciones, 100 y pico %. Estamos a niveles de un Rodrigazo. Me parece que hay más mano profesional en estas medidas de ahora que las de hace una semana. Debo decir que esto en realidad son episodios del desenvolvimiento de una suerte de gran Rodrigazo. ¿Es dramática la situación entonces? Yo creo que la palabra dramática subestima la realidad. Yo en general no me he caracterizado por hacer diagnósticos tremendistas de la situación. A mí me parece que la acumulación de errores, los errores pasados han sido siempre descontrol fiscal, por un lado, no ataque al problema de la deuda externa, por otro, mantenimiento de estos dos desequilibrios, medidas de corto plazo basadas en el retraso cambiario, por ejemplo, que terminan con el rebote. O sea, una política tipo Martínez de Oz sigue un cigotazo. A una política tipo Plan Primavera sigue un puñetazo. Desgraciadamente son estas personas que les toca en la vida arreglar situaciones o tratar de arreglar situaciones heredadas que se hacen en situaciones explosivas. Yo creo que la situación está degenerando a una situación de cuasi hiperinflación y yo pienso que hacia mayo, junio vamos a tener una situación extremadamente peor a la presente. Yo no voy a decir nada esta noche que contribuya a empeorar o a perjudicar la gestión del doctor Pugliese. Nosotros desde la oposición en el justicialismo queremos que la cosa mejore mañana, hoy, porque eso afecta a los trabajadores, afecta a los productores, afecta al país entero. El país está demasiado mal para que nadie especule con que la cosa ande peor para que uno le vaya mejor. Di Tella, perdón, pero pareciera que hay algún sector que sí, porque por ejemplo, se anuncia el día viernes a la mañana, mejor dicho, oficialmente por la tarde, la renuncia de Zurruil y su equipo. Se conoce el nombramiento o la designación, el ofrecimiento y la aceptación del doctor Juan Carlos Pugliese. Sí. Aparentemente aparece la primera reacción que es, no sé, motivo psicológico o qué, o de descompresión. El dólar que estaba en 40 y pico baja a 36. Pero al día siguiente, sábado y domingo y el lunes, el dólar vuelve a operar para arriba. Y hoy lo tenemos casi tocando los 60 australes. ¿A qué obedece eso? ¿Cuál es el sector que es el que está manejando y beneficiando? Yo le señalo algunas actitudes importantes. Cuando se produce la renuncia, Carlos Menem dice inmediatamente: me alegro de lo ocurrido, me alegro de la designación, el doctor Pugliese es un amigo, es un hombre que va a imponer prudencia en la gestión. Este es un elogio del candidato que está luchando por la presidencia, 30 días antes de las elecciones. Eso me parece que es un hecho positivo. Luego están los especuladores. Los especuladores que han jugado a la baja y a la suba, o a la ruleta, que es lo que me parece que están jugando. Creo que en parte de este nivel histérico, la culpa la tiene el propio gobierno, que es hijo de sus acusaciones. Cuando nos acusa a nosotros de lo peor, de que desestabilizamos el sistema, cuando Caputo dice los incendios que dice, cuando se hacen propagandas por televisión con respecto a la guerra de Malvinas, de tono difamatorio y de tono así tremendista, luego las consecuencias las padece el propio gobierno. O sea, cuando el doctor Angelos dice que él no hace acusaciones, pero cuando toda su campaña las hace de manera sistemática y metódica, me parece que es una consideración farisea, con el debido respeto. O sea, está bien que él no la diga, pero asusa o, digamos, participa de una estrategia en la cual dirigentes fundamentales, que a veces van desde el propio presidente al candidato a diputado Caputo y canciller,
o a la campaña que usa un tono difamatorio. Pero el problema es técnico, señor Ditela, es de falta de capacidad para orientar la economía. ¿Hay alguna solución? Mire, espera un momentito. Sí. Los radicales para manejar la administración son un desastre. Lo han sido siempre, y si se necesitaba algo para confirmar su incompetencia absoluta, estos 6 años lo demuestran. ¿Pero cuál sería su solución? Espera. Bueno. Y esto lo quiero decir, pero diciendo también y reconocer que los radicales para manejar un sistema democrático y para la convivencia no son malos. Eso es lo bueno que aportan a la sociedad. Pero de economía no tienen sensibilidad, no la entienden, no la comprenden. No están mezclados con los sectores productivos, como estamos nosotros, y realmente la tocan de ojito. Y el resultado está a la vista. Perdón por la interrupción, ¿no? Sí. Yo entiendo que una cosa es no entenderla y otra no tener sensibilidad. ¿O son las dos cosas a la vez? Las dos cosas. Porque a veces se tiene sensibilidad, no se entiende para manejar. Pero escúcheme, el problema que tienen los radicales, que tienen muchas virtudes también, o sea, no voy a decir que es un desastre, ni voy a decir que el triunfo de Angelós sería un desastre, no digo una cosa así. Digo que el triunfo de Angelós implicaría un clivaje social mayor, los ricos por un lado, los pobres por otros, los ricos controlando la economía y la conducción del país, y creando mayor opresión social. No digo represión, digo opresión social. El triunfo del justicialismo implica una respiración vertical de la sociedad. O sea, los sectores más carenciados y más pobres de la sociedad, estando en el gobierno, realmente permiten una respiración en una situación que es sofocante. Porque yo le voy a decir una cosa, que si aquí se produjera un Caracazo, pues diríamos en una reunión de este tipo, diríamos, era obvio que iba a ocurrir. ¿A quién se le ocurre que no debe ocurrir? Porque usted ha estimado el retraso salarial que en términos reales que hay en estos 2-3 meses. Soy asalariado. Bueno, entonces haga la cuenta. Es un colapso del salario. O sea, esta es una de las cosas que el doctor Pugliese no ha dicho para nada, es un comentario muy elíptico sobre el tema. Pero aquí hay realmente situaciones sociales que, bueno, tienen que ser corregidas y nosotros vamos a reclamar su corrección y su corrección inmediata. Porque una cosa es tratar de colaborar con la situación y otra cosa es aceptar que nuestros representados se vean su salario deprimido. Y no me venga con la historia que son los salarios los responsables de la inflación, porque aquí ha bajado el salario en los últimos 90 días, en el último año, de una manera espectacular, y tenemos nosotros las consecuencias inflacionarias que estamos teniendo. Que en otros momentos, en otras circunstancias, el salario puede haber sido un elemento inflacionario, no lo niego. Pero en este momento es el descontrol fiscal realmente absoluto y completo y la falta de un anclaje real de la economía. Diputado, usted creo que en algún momento señaló que en el país había una clase alta que iba a votar la UCD, había una clase media y media alta que iba a votar el radicalismo, había una clase media baja y baja que iba a votar el justicialismo. ¿Usted cree que todavía esa conformación social se da en la sociedad argentina o que eso fue en un tiempo? Pero en un tiempo fue así y es cada vez peor. Simplemente Entonces, ¿por qué usted mantiene esta división social? Pero que es cada vez peor, o sea, cada vez está más marcada la correlación de voto con clase social. O sea, usted analiza, digamos, en las encuestas de opinión, nivel socioeconómico con voto y es espectacular la correlación. Digamos, regiones pobres con voto peronista, regiones ricas con voto no peronista. Entonces, digamos, el voto peronista es un voto de las clases más débiles de la sociedad y no quiere decir que todo el peronismo es así, hay un acto de solidaridad, o sea, el voto por el justicialismo es un voto también solidario, básicamente solidario. Apelamos a la generosidad, digamos, del argentino, digamos, del ciudadano, de la ciudadana, para pedir, reclamar el voto. Porque no es que le vamos a pedir a las clases altas su voto en función de la conveniencia, porque nosotros somos el partido de la redistribución y de la producción. Te la voy a hacer una pregunta medio venenosa, a propósito de... Si es media todavía, vale. No, por ahí es venenosa del todo, no bueno, sé. Vamos a ver. Usted decía recién, señalaba que eran el partido de la redistribución, el partido de la solidaridad, de la actuación solidaria, del pueblo. Y de la producción. Y de la producción. Perfecto. Entonces es una pregunta que acá hay un telespectador que la traslada. Dice, ¿cómo puede ser que él gane 3.000 australes y ustedes se voten dietas donde van a cobrar este mes aproximadamente 61.000 australes? Y a su vez, yo le completo la pregunta del telespectador en este sentido. ¿Cómo se entiende que diputados que están representando una clase que busca la solidaridad, la distribución, la producción, se pongan de acuerdo para votar impuestos para favorecer las cajas de jubilados a las que aparentemente nunca llegaron los fondos porque los jubilados siguen cobrando poco y mal?
Entonces digo, ¿dónde está la distorsión para que aparentemente no se compadezca una cosa con la otra? Mire, vayamos por partes. Primero, el voto de impuestos. El impuesto es el gran elemento redistributivo. Nosotros no vamos a redistribuir la riqueza sobre la base de la confiscación de los bienes. Entonces, el impuesto, y yo he reclamado siempre la legitimidad del impuesto como factor redistributivo. El haber colocado un impuesto que vaya a los jubilados, que son los sectores más débiles de la sociedad, es un acto redistributivo. Si después no va, eso es culpa del incumplimiento que el gobierno ha hecho y la interpretación que le ha dado a la ley. Que nosotros hemos objetado y hemos votado en contra de la interpretación que el gobierno ha dado a la ley, que creemos que es un robo a los sectores jubilados. Pero que exista un impuesto que hayamos votado para los jubilados es algún motivo de orgullo y no de pedir disculpas. Porque creemos que es un sector débil de la sociedad. Pero si no va donde debe ir, o para lo que fue creado... Quien lo manda a donde lo manda es el gobierno nacional manejado por el radicalismo. Tiene que pedirle cuentas en todo caso. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué le han contestado? Ni. Eso es lo que han contestado. Y Bolson se ha especializado en contestar ni. Y luego han hecho una interpretación que nosotros consideramos que es violatorio de la ley. Y así lo hemos dicho y así lo hemos votado. Y hemos sido derrotados en el Congreso. O sea, no me acuse a mí de cómo el gobierno gasta los fondos, que yo le he votado. No lo acuso, simplemente le traslado. Le estoy señalando, pero yo le estoy señalando. Es el gobierno el que ha hecho la malversación de fondos y no nosotros. Nosotros hemos votado una ley que es la que corresponde, que ha sido malversada en su interpretación. ¿Cómo votaron aquella diferencia que había de 9.000 millones de australes de un presupuesto con respecto al otro? Creo que el presupuesto 87 era, ¿no? Mire, ese tiene básicamente primero votamos en contra y fuimos derrotados nuevamente. Ese desvío tiene dos partes, una es un desvío nominal y otra un desvío real. El gobierno estuvo mal en ambos aspectos, porque desde el punto de vista del desvío nominal, por más que fuera consecuencia de la mayor inflación, no es dinero que se metió en el bolsillo, jamás lo hemos insinuado, pero es algo que debieron haber pedido autorización cuando se les acabó la partida. Es un caso de mala administración. Y esto es lo que es típico de los radicales, son malos administradores, no tienen la más remota idea de cómo administrar. Nosotros no tenemos una joyita, no le voy a decir una cosa por otra, ¿no? Pero frente a nosotros somos unos genios. Me queda pendiente, perdón, Ciano, sí. Me queda pendiente la respuesta del tema, porque fíjese que estos días casualmente... Sobre el tema de las dietas. Claro, se pide un aumento en el salario mínimo vital y móvil, se le dice que no. Se pide un ajuste salarial, dice Pugliese, vayamos a las convenciones colectivas de trabajo. Sí. Entonces la pregunta es, ustedes que votan que no se puede tal partida, que sí se puede tal impuesto, que sí se votan las dietas, ¿qué respuesta le dan a la gente? Mire, ¿me lo contesta luego? Sí, cómo no. Ciano. Sí, justamente eso decía. ¿Iba a preguntar eso? Y le voy a dar tiempo en el corte para que se imagine ministro de Economía. No, por Dios, no. Y que, yo creí que eran amigos ustedes. Y que vea cuál es la forma de salir del promedio y qué tiempo le llevaría. A ver si hay algún error o realmente ya no existe en posibilidad. Muy bien, estamos compartiendo este tramo de diálogo abierto hacia el 14 de mayo con el diputado nacional, hombre del justicialismo, Guido Di Tella. A Di Tella habían quedado un par de preguntitas pendientes para este bloque y la respuesta suya. Mire, el tema de las dietas. Para empezar, yo jamás cobré esa dieta, así que supongo que esa cifra no es exacta. La van a cobrar ahora. O se están guardando el cambio. No, la van a cobrar ahora. Yo he dedicado y dedico más que esa cifra a gastos relacionados con la actividad política, digamos, en fin, obligaciones que uno tiene en el orden político, entre otras cosas, contribuciones a los pedidos tantísimos que uno recibe y que exceden la capacidad de los subsidios a los cuales uno tiene acceso. Entiendo que es un tema sumamente delicado, la dispersión de ingresos que hay entre los sectores de más bajos ingresos y los sectores profesionales, incluso políticos, es realmente bochornosa. La Argentina ha tenido un retroceso en la distribución de ingresos y eso tiene que ser atacado porque si no la situación argentina, que relativamente en el mundo era mejor que otros países, los de Asia por ejemplo, hoy es peor que los países de Asia. El salario en Argentina ha bajado y ha bajado a niveles inferiores a los de Taiwán, de Corea, Singapur y Hong Kong. Y pronto van a ser inferiores a los de Tailandia. He leído una encuesta hace poco. Y esta es una situación que tiene que ser enfocada de manera global y no es que cuando nuestro candidato habla del salariazo o del incremento de los salarios está diciendo una frase demagógica. Es una necesidad que tiene la economía y la sociedad argentina. Ángelos decía hace unas horas que justamente hacía falta un ajuste de salarios ante el desfasaje que había sufrido. No está progresando, Ángelo. Está progresando. Sí, usted recién coincidió en dos cosas con Alzogaray. Yo no le quise apuntar nada, pero... Había que otra pregunta. ¿En qué coincidió? No sé, explicar en qué coincidió con Alzogaray.
¿Lo dejamos así? ¿Las coincidencias con Alzogaray? Sí, sí. Primero que es más tremendista que él. Pero mire, yo lo que digo es que Alzogaray es de las personas que dice todos los días que va a llover. Entonces durante 70, 80 días por año la acierta. Entonces viene anunciando catástrofe todos los días. Y la ha chingado sistemáticamente, pero cada tanto la acierta. Ahora creo que la va a acertar. Y desgraciadamente yo creo que lo que va a ocurrir, digamos, una crisis sumamente grave, ya lo dije, incluso más grave que la que dice él, y además por razones distintas. Porque tiene que ver con el tema fiscal monetario, cosa que él finalmente no lo ha entendido nunca, el problema monetario. Había quedado otra pregunta pendiente, Ditela. Imagínese, ministro de Economía, de una solución rápida y qué tiempo llevaría. Mire, para empezar, creo que la pregunta hay que imaginarla en el contexto político del nuevo gobierno, de un gobierno popular. Nosotros tenemos que hacer cambios fundamentales en el desequilibrio externo, esto es, en el manejo de la deuda externa. No se puede seguir manejando la deuda externa como se ha seguido manejando en el pasado. Tenemos que enfocar frontalmente el problema de la moratoria y de la quita, no de una manera bombástica, sino de una manera, yo diría, comercial. La Argentina está en una suerte de convocatoria de acreedores, tiene que forzar, como se fuerza un empresario en dificultades, fuerza de sus acreedores, un acuerdo colectivo que implica moratoria y quita. Esto es lo que tiene que hacer la Argentina. Del orden interno, el desequilibrio fiscal ligado a una baja monetización ha generado una situación explosiva que es la que estamos viviendo en este momento y tiene que ser revertida. Es muy complicado, pero esto es lo que puede hacer un partido popular y sobre todo si lo enfoca no solamente como un proyecto propio, sino como un proyecto de unidad nacional, de coalición nacional que incluya a otros sectores más vastos. ¿Y con este panorama conviene ganar o perder el 14 de mayo? ¿Seguir en la oposición? Para la comodidad conviene perder. Para poder hacer una contribución útil al país conviene hacer lo que va a ocurrir, que es ganar. Pero, en fin, va a tener sus costos indudablemente a niveles personales de todo el mundo. Muy cortito, Ditela, las últimas encuestas que dan. Yo creo que si tomamos las encuestas hasta hace un mes, de los 2 meses precedentes, o sea, sobre el fin de año, había un achicamiento de la diferencia. Desde febrero en adelante hay una ampliación de la diferencia y desde este colapso de la gestión económica del radicalismo, la diferencia yo creo que se está volviendo abrumadora. Yo creo que son cambios así bastante notorios. Una de las preguntas para Ditela, ya que usted habla de clases, ¿por qué son las clases bajas más desinformadas las que apoyan a Menem? Textual, como dice la pregunta, un televidente. Porque yo creo que entienden perfectamente, pese a algún menor nivel de información, pero tienen la suficiente información para entender que Menem y el Partido Justicialista es el partido que ha defendido a las clases más bajas de la sociedad. Nosotros podemos equivocarnos, cometer mil errores, pero hay una cosa que siempre tenemos presente y es que nuestra base social y nuestra obligación es esencialmente con los sectores más bajos de la sociedad. Es con toda la sociedad, porque no somos un partido clasista, pues con ellos, con los más pobres, con los más desprotegidos, con los cuales estamos más obligados, lo hemos estado siempre históricamente. Nos acusan de demagogos, nosotros nos consideramos solidarios. Ditela, dice el televidente, ¿por qué una persona tan inteligente puede ser peronista? Mire, nadie es perfecto. Otra pregunta. ¿Es posible que concluyan problemas, dice textual, como lo de los pollos y el problema de la aduana, etcétera? Mire, yo creo que el problema de la corrupción y el problema de las irregularidades es un problema sumamente grave. Yo veo problemas aún más graves que esos que están mencionando, como por ejemplo esta epidemia de contrataciones directas que el gobierno ha hecho, que el gobierno hace. Se considera un gobierno moderno y por eso no licita nada y contrata todo directamente. Quiso hacer el proyecto de Loma de la Lata con el ENI. Le costaba más del doble que el proyecto alternativo que hemos conseguido forzar nosotros. Le hemos ahorrado al Estado 300 millones de dólares. Ahora el gobierno está con dos contratos directos, el gasoducto del Este por 600, 700 millones de dólares, contrato directo, que debe ser un costo el doble de lo que vale. Quiere hacer Piche Picún Lefú en el sur, contrato directo con los brasileros. Es otra contratación de 200 y pico millones de dólares y ahí se van millones y millones de dólares que se terminan pagando con bajos salarios y con altas tasas de interés. Estos contratos que el Estado quiere hacer van a ser objetados, son objetados por nosotros, no pueden seguir. Y no pueden ser hechos, sobre todo, en el periodo crepuscular de un gobierno que termina. Tenemos otros panelistas. Ditela, sí, tenemos otros panelistas, tenemos poco tiempo y tenemos algunas preguntas. ¿Puede ser cortito? ¿Por qué Menem no presentó su propuesta económica? ¿Cómo que no la presentó? Para empezar, Pregunta de televidente. bueno, yo estoy diciendo que la hemos presentado y se va a presentar formal y completamente el día 24.
dentro de lineamientos que creo que ya son conocidos, sobre todo en toda la explicación que se ha dado con respecto a la revolución productiva. ¿Qué piensa de la patria financiera y cómo combatir la especulación? Mire, la patria financiera es la penúltima de las desgracias, porque la desgracia última es la patria contratista. Entre patria contratista y patria financiera realmente se han conseguido arruinar al país. Ahora, el tema de la patria financiera está totalmente ligado al manejo de la política monetaria y al manejo de las tasas de interés y está ligada con el déficit fiscal. No va a haber saneamiento financiero si no hay saneamiento fiscal. Esta es la realidad dura de la Argentina de hoy. ¿Tú sabes que me dejó pensando con eso de nadie es perfecto? ¿Es decir que lo considera un error ser peronista o justicialista? Me permite cargar a veces un poco de ironía, creo que hace bien en la vida. Perfecto. Otra pregunta de un televidente. ¿El dólar libre está en este momento sobredimensionado? ¿Tiene un trasfondo político? ¿Es un precio real? El dólar libre es un disparate. El valor que tiene es un disparate y ciertamente va a bajar en el mediano plazo, no en el corto plazo. Las nuevas medidas que han hecho me parece que engancha peligrosamente a toda la economía real con el dólar libre. Porque ahora todo el dólar de importaciones se mueve con el dólar libre. No hay diferencia entre el dólar de importación y el dólar libre. Quiere decir que hay un movimiento histérico, las importaciones se encarecen y los precios suben. Me parece que el gobierno se ha tirado la pileta con un riesgo sumamente grande porque estamos arrancando con un dólar libre disparatado directamente. Por eso yo le digo que estamos en el comienzo del desenvolvimiento de un gran estallido de precios que va a hacer eclosión sobre mediados de año, donde habrá que hacer una recomposición de salarios, una recomposición de tarifas, una recomposición de precios, porque me parece que vamos a estar en una situación realmente dramática para mayo, junio, julio. Mañana se lo podrá escuchar personalmente porque quedan muchos temas, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Sí, espero conversar con mis compañeros y con personas aquí de Mar del Plata. Me parece que si puedo transmitir la seriedad de la situación y la necesidad de, olvidándonos un poco del tema electoral, de que las elecciones son para arreglar estos problemas, me parece que podría ser una contribución y es lo que yo quiero conversar mañana en particular. Mañana en Casa Movimiento, que es en Santa Fe 2538. ¿A qué hora? Y gracias por el comercial. A las 8:30 en punto. Es que usted vino con esa condición. Efectivamente, tenía que pasarlo. Efectivamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputado, muy amable. Muy bien, retomamos este diálogo abierto rumbo al 14 de mayo y ahora estamos con el doctor Rubén Lanceta, candidato a senador provincial por el radicalismo, y Luis María Echeverría, candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista de Unidad Popular, el FREJUPO. Muy buenas noches a ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos algunas preguntas ya, pero antes quisiéramos saber fundamentalmente qué es lo que se propone cada uno de ustedes como prioritario llegando a la legislatura provincial. Aprovechen la jerarquía de la candidatura. Además de la jerarquía de la candidatura corresponde que el doctor Echeverría exponga. Doctor. Es hábil. El bebé siempre te deja la palabra primero, así él puede contestar después, no hay problema. Nosotros, o sea, como peronistas, creo que tenemos fundamentalmente una consigna o un objetivo a nivel nacional en la revolución productiva. Y a partir de esto creo que se va a basar el trabajo de casi todo el peronismo, buscar de qué manera cada uno en su pueblo, en su región, es capaz de lograr poner esta revolución productiva en marcha. O sea, tratar de que fundamentalmente en Olavarría, toda Olavarría que todos queremos, vuelva a ser la ciudad del trabajo. Una ciudad del trabajo que desgraciadamente en los últimos años ha ido empezando a sufrir la crisis como toda la nación y pensamos que es factible sacarla de la crisis. ¿Algún rubro especial, Echeverría, para Olavarría, para la producción? Bueno, Olavarría es el distrito minero más importante de la República Argentina y creo que también ahí se basa un poco el futuro de Olavarría. Futuro de Olavarría que se lo debemos, gracias a Dios, a una ley de un peronista en el año 49 que logró que Olavarría fuera un poco lo que hoy es, gracias a esta ley que posibilitó que durante mucho tiempo la mayoría del presupuesto de Olavarría superara casi un 100% cualquier otro presupuesto de cualquier otro distrito similar por el famoso o llamado impuesto a la piedra. Pero creo que Olavarría tiene muchas ventajas con respecto a esta explotación minera y fundamentalmente a un reto que tenemos los olavarrienses, que es la cerámica, que posiblemente Olavarría
esté llamado a ser uno de los centros ceramistas más importantes del mundo. Esto no lo digo yo, sino que lo dice el presidente de Cantera Cerro Negro, ya que los yacimientos de arcilla en Olavarría son uno de los más grandes del mundo y una de las arcillas de mejor calidad. Doctor Lanceta, recién el doctor Echeverría decía la revolución productiva para aplicarla a la región, concretamente Olavarría. Olavarría viene de haber tenido una intendencia radical después de por 4 años. Excelente. Cambió Helios Echeverri, vamos a recordarlo, el vasco, está ahora en Tierra del Fuego. Pasó a las manos del justicialismo, pero ¿usted cree que independientemente de la situación económica general del país, en ese tiempo de gobierno constitucional, Olavarría entró tan en picada con respecto a la propuesta productiva o se centralizó en un punto puro y exclusivamente? Yo le voy a decir una cosa, Olavarría no fue una isla, estuvo asignada por los avatares propios de la vida nacional y los hogazos de la situación socioeconómica, por supuesto que también la recibía. Echeverri tenía inflación durante su gestión de gobierno, Echeverri padeció la situación económica que padecimos todos, pero sin embargo Olavarría tenía una dinámica distinta a la que tiene actualmente. Yo no voy a ponerme a discutir o a calificar el actual gobierno municipal, pero sí voy a destacar diferencias importantes. Nuestra ciudad está acostumbrada, lo describía bien el doctor Echeverría, a tener una dinámica de progreso muy significativa. Esto estaba vinculado sin duda en su nacimiento productivamente al sector cementero, que un poco se trasladaba a lo que yo denomino la ética del riesgo y del progreso en que se encaramaban todos los olavarrienses. Y por supuesto su clase dirigente era una clara expresión de esa Olavarría progresista, dinámica y demás. Hubo 4 intendentes en Olavarría, 2 lo fueron de mi partido, con excelentes administraciones, muy dinámicos, que vincularon la obra pública al crecimiento, pero no necesariamente, al menos no todos ellos, hicieron de la obra pública una suerte de construcciones faraónicas sucesivas y en función de eso ocupar mano de obra. Simplemente le dieron la dinámica a una gran ciudad. Hoy Olavarría está parada, pero está parada por cuestiones que son obvias. Nosotros teníamos un presupuesto que no es nada distinto del que actualmente existe. Nosotros teníamos 700 empleados municipales menos de lo que existen ahora. Nosotros trabajábamos con los proveedores de distinta forma que se lo hace actualmente. Entonces, sin ser tan distintos los ingresos, estaban bastante mejor aprovechada la cuestión presupuestaria. ¿Y por qué perdió ese verde entonces? Bueno, acá hay una situación política que de arrastre nacional y es la presencia de un tercer candidato en la elección municipal de ese momento, que fue el doctor Portarrié, con una larga historia como administrador de Olavarría, fue electo en algunos tiempos y delegado de la intervención militar en otros, y por supuesto esto conllevó un caudal significativo de votos que, sumado al arrastre de la elección general en orden provincial, determinó nuestra derrota electoral. Pero yo quería hacer una aseveración respecto a lo que mencionaba también Echeverría. Lo que él denominó una ley no es una ley, es una ordenanza, que nosotros la denominamos el impuesto a la piedra, que tampoco es impuesto, es una tasa por desmejora. Recién tuvo jerarquía normativa a nivel provincial, si recién fue ley, en el año 86, cuando a mí me tocó ser diputado por la 7ª sección, y yo fui el autor de la legitimación de lo que nosotros denominamos el impuesto a la piedra a nivel provincial. Porque, bueno, no viene al caso, pero esto viene discutido por las empresas desde hace muchos años. Olavarría no se puede imaginar vinculada al cemento eternamente como forma de alcanzar el perfil que necesita. Nuestro país inexorablemente ingresa en un proceso de transformación y de modernización. Esto puede ocurrir de 2 formas. Que nosotros creamos que la modernización no va a solucionar todos los problemas, o tener la actitud conservadora que signifique decir, no, vamos a pararla, vamos a frenarla, esto no nos tiene que ocurrir. Ambos son vicios propios de concepciones extremas. Creo que está la zona adecuada donde debemos meternos claramente. Nosotros tenemos que ser los hacedores y los que optimicemos los recursos que tenemos en función de la modernización y del perfil nuevo de ciudad que queremos. Yo quiero una Olavarría nueva, estoy pensando en una Olavarría distinta, una Olavarría progresista, que si quiere le cuento cómo la pienso. Yo le quería preguntar, perdón, le quería preguntar al doctor Echeverría si los dos coinciden en la necesidad de apoyar la pequeña y mediana empresa, ya no solamente en Olavarría, hablemos del territorio provincial.
si coinciden en eso, qué es lo que piensan hacer como acción conjunta en la legislatura bonaerense. Y además, qué es lo que más les preocupa de Olavarría para salir de ese perfil que estaba encaminado pura exclusivamente al cemento y la obra pública. Yo quiero decirte una cosa. Primero quiero aclarar 2 o 3 temas que me parece que el BEBE incurre a lo mejor en algunos errores. Uno es el tema de una Olavarría parada, cosa que yo no estoy de acuerdo. Creo que Olavarría lo único que se está haciendo hasta el momento es terminar con las obras que estaban proyectadas en los últimos meses del 87, cuando se iba el intendente. Nos dejó algunas obras para terminar, obras que se están terminando. Y casualmente ahora se han firmado algunos convenios para hacer obras importantes en Olavarría y se van a estar terminando. Lo que sí el peronismo en una crisis como esta ha trabajado es mucho más en el orden social. Esto es algo que nos caracteriza. Hoy los que se están sufriendo más son los humildes y hacia ellos hemos puesto a lo mejor todo lo que tenía o lo máximo que tenía de la comuna, como fue salud, educación, intentar formar o conseguir nuevas fuentes de trabajo. Otro error es el de decir que había 700 empleados menos en la comuna. Había alrededor de 1.100 empleados más 87 o menos. exactamente. Hoy creo que están en 1.300 Se pagaron 1.800 sueldos. Yo no te interrumpí, fui serio. Déjame hablar. Esta es una vieja costumbre tuya en televisión de interrumpir. Doctor, digo, se van los minutos. Por otro lado, la suma de en esa época MID, hoy es el MAV, más la suma de los votos radicales, no creo que si llegaban por ahí nomás a empatar al candidato a intendente. Suponiendo que todos esos votos del MID hayan sido del MID, estoy hablando, un viejo partido aliado al peronismo, no podemos pensar que esos votos hayan sido todos del radicalismo. O sea que Echeverri perdió porque la gente quiso un cambio. Y el cambio en este momento lo daba el peronismo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local. Y creo que, bueno, esperaremos el 14 de mayo a ver qué es lo que pasa en Olavarría, sin Echeverri, con el BEBE, un viejo luchador en contra de Echeverri, pero apoyándolo, por supuesto, como radical. Pero me queda pendiente el tema de las pequeñas y medianas empresas. Otra cosa es la pequeña y mediana empresa, por supuesto nosotros la hemos apoyado y creo que el BEBE sabe bien, o sea, esta famosa ley Lara no era para trabajar solamente a través del cemento, o sea, porque era muy taxativa y decía que todo el dinero que se recaudara en este impuesto era para desarrollar otro tipo de empresas y de industrias en Olavarría, porque nosotros sabemos que la industria de cemento en Olavarría tiene un tiempo de duración y después nos vamos a quedar sin esta industria y los obreros tienen que seguir trabajando y Olavarría tiene que seguir creciendo. Esto ya el peronismo lo había pensado en el año 49. Doctor, muy cortito porque ya no tenemos tiempo para sacar. Muy breve. Yo estoy pensando en la pequeña y mediana empresa. Creo que de la misma forma que los países desarrollados en los cuales a veces solemos mirarnos para ver algunas características que nos pueden resultar similares y utilizarlas como forma de reconversión del sistema productivo, son verdaderamente importantes. Basta mencionar rápidamente Italia, España, Alemania, por ejemplo. En la provincia de Buenos Aires tenemos más de 40.000 establecimientos de la pequeña y mediana empresa y nosotros no solo tenemos que apoyar esto, sino que tenemos que generar la posibilidad de la creación de nuevas empresas con empresarios jóvenes. En este momento estamos desarrollando con una fundación que integro para la transformación regional y la Facultad de Ingeniería en Olavarría unas jornadas para la pequeña y mediana empresa. Nosotros creemos básicamente que el Estado tiene la obligación de, primero, garantizar condiciones desde el punto de vista socioeconómico como reglas de juego claras para el desarrollo de la posibilidad y ocuparse fundamentalmente de lo que es el manejo de la información, de la formación y de la transferencia de tecnología. No como diputado, pero sí de la función académica, nos ha tocado trabajar para conseguir la donación del gobierno italiano de un centro de robótica, informática, electrónica, que va a ser conducido por una fundación Cero en Olavarría, donación que significa tener un centro del más alto grado de complejidad en la Argentina y uno de los más complejos de Latinoamérica. ¿Para qué lo queremos esto? Porque creemos que efectivamente a partir de la transferencia que tenemos que hacer de allí y la generación de las nuevas empresas con empresarios jóvenes, que este es un proyecto que ya lo hemos lanzado y lo pondremos en marcha, consiste en ocupar la posibilidad de los proyectos para los jóvenes entre 18 y 22 años, con alternativas de creación productiva, desafiando al joven a que se
meta de nuevo lo que significa la ética de la creación, la ética del riesgo y de asumir posibilidades concretas. Se nos va el tiempo, Bueno, disculpe. en síntesis, bueno, sí. yo quiero decir que estamos ofreciendo una tarea concreta, todavía no desde la función, desde afuera, pero desde la organización de la sociedad, de la participación del conjunto de la sociedad, para nuestro joven, para nuestro empresario, y fundamentalmente para crear fuentes genuinas de trabajo no colgadas de los presupuestos estatales, en este caso municipales. Yo quiero contestar sobre eso de la pequeña y mediana empresa, nada más. 40 segundos. En 40 segundos. La política del peronismo creo que la conocen todos sobre la pequeña y la mediana empresa. Y la política del radicalismo, en los últimos años sabemos bien hacia dónde ha apuntado. No conozco pequeña y gran empresa que no ande mal, pequeña y mediana empresa que ande mal, y todas las grandes empresas y más las multinacionales en este momento andan 10 puntos. Nos quedaron pendientes preguntas de los telespectadores, pero no tenemos tiempo porque hay 3 senadores o candidatos a senadores aguardando. Claro, además decían, hay algunas preguntas que ya estaban contestadas en la exposición que hicieron. Yo quería preguntarte una cosa, Ciano. En el rugby, ¿también ganó el peronismo? Y es uno de los deportes más violentos. Pues si ganamos en el peronismo, en el rugby, o los rugbyers nos votaron a los peronistas, ganamos en la nación. Están subiendo ahí. Eso es para usted. Y están junto a nosotros el señor Néstor Sallese, actual senador y candidato por la UCR, Rubén Junco, candidato también a senador por la Unidad Socialista, y Wenceslao Tejerina, el doctor Tejerina, por la Alianza del Centro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted le gustaría saber qué opina la calle, la gente, el ciudadano sobre la función que debe cumplir un senador? ¿Cómo no? Lo escuchamos y lo vemos ya. Hoy, a través de este diálogo abierto, trataremos de dialogar con la gente, de tratar que la gente responda, nos dé su opinión. En este caso, sobre la función de un senador. ¿Cuál es la función de un senador y qué le preguntaría la calle a un candidato a senador? Uy, la verdad que no sé. Ay, querido, no sé. ¿Usted sabe qué función cumple un senador? No. El senador es el representante máximo del pueblo dentro de la Cámara, dentro del Congreso. O sea que rige las leyes que son promulgadas primero por Cámara de Diputados, aprueban ellos, en su defecto, si las leyes no convencen a los señores senadores, vuelven a diputados para su ejecución. ¿Qué función cumple un senador? Bueno, yo mucho no le puedo decir, no soy muy, no sé realmente la función que cumple. Controlar las leyes que se cumplan, dictar leyes que vienen de la Cámara de Diputados y aprobarlas. ¿Qué función cumple un senador? Bueno, es de servir al pueblo lo mejor posible, ¿no? Bueno, un senador es el que dirige toda la parte de las provincias. Mira, yo de política no entiendo mucho, ¿no? Pero pienso que hasta ahora no está cumpliendo nada, ninguna función. La función de ocupar un asiento y nada más. Sallese, usted es el que tiene experiencia de los 3. Yo creo que hay 2 cosas para responder en el corto tiempo. En principio que el acostumbramiento democrático que no ha vivido el país hace de que se necesite en las escuelas, desde la primaria, secundaria y en la universidad, volver a instruir en lo que hace a la instrucción cívica de lo que es el funcionamiento del Parlamento en sistema democrático. A la última de las respuestas yo tengo para mi información personal. Yo he editado inclusive una síntesis de mi labor parlamentaria pretendiendo que los demás legisladores lo imiten, como una forma de decirle al pueblo que ha confiado con su voto en mi representación, de qué forma yo he desarrollado mi labor. Una rendición de cuentas. Exacto. Yo he presentado una serie de leyes que están en el orden de las 15 leyes, de las cuales podemos decir que unas ya lo son, algunas son proyectos, como en este caso la de playas y riberas que tiende a la autonomía municipal, la ley que modificó a la propia ley de jubilaciones de la provincia, dando la pensión a concubinos y concubinas. Acabo de tener un proyecto de ley para bajar a 55 años la edad jubilatoria de la mujer y a 30 años los aportes para los servicios, para lo que hace a la caja, al Instituto de Previsión Social de la provincia. He trabajado en lo que hace a lo local para retrotraer la administración de la estación terminal de ómnibus. Hemos trabajado
en la expropiación famosa que ustedes ya conocen del barrio Las Heras, la que ya es ley, como también lo es la expropiación de una calle en el barrio Ameguino que resuelve una vez terminado el expediente el problema de muchos chicos y de la población de esa zona que tenía que caminar más de 2.500 metros para ir a los servicios. Estamos trabajando sobre la ley de expropiación de las 8 manzanas de Aeroparque. Hemos avanzado en la presentación dándole estado parlamentario a la modificación total del Código de Faltas, tema que hace a la seguridad, donde inclusive estamos debatiendo la inimputabilidad del menor en cuanto a bajar la edad de 16 a 14 años, una serie de modificaciones. De forma tal que yo he tratado en lo posible, con humildad, de cumplir con esta función que se me había dado. Al margen de lo otro que no pertenece precisamente al legislador, pero que la ciudad ha sido testigo, que es una distribución intentando ser equitativa de los subsidios que tienen los legisladores a las distintas entidades intermedias, becas, tratando de con esto hacer una acción social directa. De forma tal que tengo para la información no solamente lo que he dictado, sino la posibilidad de decirle al pueblo cuál ha sido el cometido mío y la labor en este periodo que me ha tocado estar en la banca. Tenemos que interrumpirlo porque debemos darle tiempo a todo. Sí, yo quería hacer perdón, señor, quería hacer una pregunta precisamente a Tejerina, hombre de la Alianza de Centro, abogado además, porque casualmente están sentados al lado hombres que representan dos partidos políticos que han presentado un proyecto de creación de policía municipal. Tejerina, ¿cuál es la opinión de la Alianza de Centro respecto a este proyecto u otro o alguno mejorado? No sé. Sí, mire, el problema de la creación de policía comunal, desde luego, no es del resorte de la comuna y tendría que salir por ley. Ya tenemos policía federal, también policía provincial en muy mal estado, con deficientes medios, una serie de problemas presupuestarios, recibe la policía este tipo de coletazos. Y ahora está en gestión, o por lo menos en proyecto, crear una policía comunal. La municipalidad tiene facultades de policía. La policía es otra cosa distinta. Si seguimos creando policías, vamos a tener la policía federal, la policía provincial, la policía comunal, la policía barrial y al final vamos a seguir con el mismo índice de delincuencia. Yo tengo una propuesta en este sentido que consiste en lo siguiente. El intendente de Mar del Plata ha dicho hace pocos días que tiene un superávit de 35 millones de australes. Pues bien, sería perfectamente factible aplicar parte de esos 35 millones a dotar a la policía de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata, como ya se hizo perfectamente en Morón y como ha prometido el ministro de Gobierno de la provincia, señor Álvarez, ubicarlos y ponerlos para mejorar la policía de la provincia aquí en Mar del Plata. Claro, lo que ocurre es que estos 35 millones, vale aclararle a la audiencia, no están en un cajón. Este es un equilibrio del presupuesto que ha cerrado sin déficit, no es que la plata esté en un cajón, que es un poco contestarle inclusive al doctor Ditela cuando dice que las administraciones radicales no son correctas. No solamente que es correcta la de Mar del Plata, que ha cerrado equilibrado y está al día con sus cuentas, sino que de paso son incorrectas las otras 22 provincias. Senador, un segundito. Nada más que una sola reflexión. Esta policía comunal se va a hacer en base a una nueva contribución de los ciudadanos de Mar del Plata, que tengo entendido, de acuerdo con el proyecto local, es de 60 australes por cada uno de los contribuyentes, en total 18 millones de australes, para la creación de una nueva policía con 50 patrulleros y 700 efectivos con armas sofisticadas y con facultades de detener y arrestar a las personas. Creo que el proyecto es inconveniente, es ilegal, es peligroso y es caro. Yo les pido, perdón, que este tema que es tan importante para la ciudad y para la provincia de Buenos Aires se trate con más amplitud, porque realmente sé de la seriedad del doctor Tejerina, pero es un tema que hay que explicarlo, explicitarlo con toda claridad, por cuanto no se puede reducir simplemente a lo que aquí se ha dicho. Muy bien. No, va a ser motivo de otra intervención, eso no hay ninguna duda. Esto sería bueno porque el tema de seguridad nosotros lo hemos planteado
con profundidad antes del 6 de septiembre, dijimos que este no era un problema solamente político, que era un problema de toda la sociedad, y entonces valdría la pena una reunión especial para tratar. Va a haber un próximo debate respecto a esto. Yo tengo un par de preguntas para el doctor Junco, de los telespectadores. ¿Cuál es su opinión con respecto a la propaganda del Partido Socialista Unificado? Bueno, he visto con asombro que hace un momento se volvió a pasar esta publicidad, y digo con asombro porque en el día de hoy el doctor Fegoli, juez federal con competencia en el tema, con competencia electoral, resolvió a nuestro requerimiento, ante una demanda presentada por los apoderados de nuestro partido, de la Unidad Socialista en orden nacional, prohibir el uso de ese nombre. Yo digo que esa propaganda, o antipropaganda, porque es una propaganda negativa, es absolutamente carente de ética e inmoral. Quien la propicia, que es un diputado nacional, el señor Simón Lázara, es un verdadero mercader de la política, es diputado nacional por regalo que le hicieron los amigos radicales, no porque tenga votó el pueblo, votos propios. Sí, pero el señor no estaba en lista propia porque el partido ese no existe, lo digo con toda claridad. En el año 83, y lo dice la resolución que seguramente mañana va a estar en todos los medios informativos, en el año 83 pidió el reconocimiento en el mes de febrero y en el mes de marzo dejó de insistir en ese pedido, por lo cual no existe ese partido. Yo creo que esto es una ofensa no solamente al candidato de un partido mayoritario, sino también que nos afecta a nosotros. La Unidad Socialista no tiene absolutamente nada que ver, lo hemos dicho, se lo hemos manifestado por carta a los representantes en orden local, hemos interpuesto esta acción judicial y lamentablemente debido a estos errores hemos sufrido algunos ataques a algunos centros del Gran Buenos Aires. Quiero que queden claro que no tenemos nada que ver, no es nuestro estilo es bien claro y bien conocido en la ciudad. Y la otra pregunta que tengo para el doctor Junco, de un telespectador, dice si su ideología política se refleja en su vida cotidiana. Bueno, sí, depende de qué quiere decir la vida cotidiana. Mi vida cotidiana ha sido el esfuerzo, el trabajo, la ciudad me conoce desde muy joven y sigo haciéndolo. En consecuencia, estoy muy tranquilo de mi vida cotidiana. Algunos deben enojarse porque quizás en mi profesión he podido triunfar. Y yo les deseo a todos, de cualquier clase política que sean, que con esfuerzo puedan triunfar y llegar a lo que yo humildemente pude llegar en lo mío. Se nos acabó el tiempo, ¿sí o no? Qué pena. Lamentablemente, sí, pero quedamos con la propuesta concreta. No hablamos de nada. El próximo tema, no. Es que lamentablemente venía. Aparte vamos a tener tiempo para que esté también el representante del Partido Justicialista. Claro, eso quería aclarar, precisamente. Vamos a dejar constancia absoluta de que el candidato a senador por el Frejupo, Mario Cámara, fue invitado al mismo tiempo que fueron invitados ustedes. Razones personales, de urgencia, desconozco. Porque me parece bien que todos, como nos debemos al pueblo, es necesario repasar la labor de los que han tenido responsabilidad en la legislatura, sobre todo de los que representan a este distrito para la quinta sección electoral, y de paso después las propuestas de los que pretendemos nuevamente, algunos una banca, otros una banca nueva, porque en la síntesis de ese trabajo y en la información que tenga el pueblo es después la posibilidad que va a tener de elegir. Por eso decíamos que había un compromiso tomado que era debatir a lo mejor un par de temas que son los más importantes con los hombres que van a la senaduría de la provincia de Buenos Aires, pero quería dejar salvado expresamente que el candidato del Frejupo había sido invitado por la producción de este programa al mismo tiempo que ustedes. Él tendrá su razón para no haber podido concurrir, lamentablemente quedará para otro. Muchas preguntas para el doctor Tejerina, para Sayese, otras para Junco, pero está hecho entonces la propuesta. No podríamos decirle a la gente que ha demostrado desconocer cuál es el sentido y cuál es la labor que debemos cumplir como senadores, aclararles por lo menos que está a nuestro cargo dictar las leyes, representar en la nación, a las provincias y representar en las secciones las inquietudes que nosotros recogemos directamente del pueblo. Yo creo que este es un deber que tenemos con la audiencia y que debemos... Yo me comprometo, por una cuestión de respeto. Me comprometo en transmitirle esto a la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de General Pueyrredón, que está recorriendo los colegios para explicar lo que es el colegio electoral, lo mismo que a través de la presidencia del Consejo Deliberante, que si es posible hagan una extensión
de esta necesidad que existe de explicar lo que es el Parlamento de la provincia de Buenos Aires y cuál es el cometido legislador en la conformación del cuerpo legislativo en el plexo normativo. En el próximo programa sería importante entonces que este tema que quedó pendiente de la seguridad, que en tanto inquieta a la ciudad y al país, podamos discutirlo, porque los candidatos a senadores o el Senado de la provincia tiene mucho que decir sobre este tema y creo que todos tenemos ideas, por supuesto, en pro y en beneficio de la comunidad. Nos vamos, con las disculpas del caso, porque el tiempo se nos terminó ya hace algunos minutos, pero quedó la propuesta para otra oportunidad. Sayese, muchísimas gracias. Junco, doctor Tejerina, muchísimas gracias, señores. Así concretamos y completamos esta primera entrega de Diálogo Abierto rumbo al 14 de mayo. Luciano. El próximo jueves, la propuesta para la hora 23. Gracias, buenas noches.